Hola Francisca, hola Kelaya, hola Cristóbal. Espero que estén bien, chiquillos. Hola, profe. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo están? Bien. Yo bien también. Antes tenía mucho sueño, pero ya estoy despertando. ¿Ustedes tuvieron clase antes o no? Sí, de tecnología. Ah, ya. ¿Qué más se conectó? Vicente, Daniela, Carla. Aprovechen de avisarle a sus compañeros niños que lo estamos esperando, que se conecten a la clase luego para que empecemos. Esto es una clase muy interesante, a mi parecer. Así que para que no nos atrasemos. Hola Diego, hola Ian. Hola, profe. Ya somos 9, conmigo 10. Como siempre entonces lo que esperamos que lleguen más compañeros y compañeras. Les voy a dejar la siguiente canción para que la escuchen. Una canción que algo podemos relacionar al contenido de la clase de hoy. Es una canción de un grupo chileno de los años 80, que es justamente el tiempo que nosotros estamos analizando. Así que ahí les va. ¿Estás cansado, cansado de luchar por la justicia, el hambre y la libertad? Sientes de pronto que no hay nada en que creer y te cansaste de gritar y va a caer. Se acabó el tiempo de los lindos ideales, no hay más que ver a esos locos intelectuales. O te preparas a morir en las trincheras o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado, no hay más que ver a esos locos uniformados. O te preparas a morir en las trincheras o esperas en tu cuarto la tercera guerra. No trates ya de disfrazar tu temor haciendo yoga e invocando al Señor. Si eres marxista irás directo al infierno. Si eres fascista eres peor que un cerdo. Se acabó el tiempo de
lindos ideales. No hay más que ver a esos locos intelectuales. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado. No hay más que ver a esos locos uniformados. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. El tiempo de los lindos ideales. No hay más que ver a esos locos intelectuales. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado. No hay más que ver a esos locos uniformados. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Ahí escuchaban la canción Calibraciones del grupo Aparato Raro. Que habla sobre una sociedad chilena, un sector de la sociedad chilena agotada, cansada, molesta en general. Así parte la canción. Está cansado de luchar por la justicia, el hambre y la libertad. Se refiere al contexto de la dictadura, ¿no es cierto? Pero que en general, sobre todo, una juventud aburrida ya, donde el tiempo de los lindos ideales ya pasó y todas esas cosas que dice la canción. Sin embargo, nosotros vamos a ver en esta clase en particular que la agitación política o las características políticas del periodo están súper exaltadas y la gente está súper motivada, ya sea por uno u otro bando, por lo que va a pasar, po. De hecho, asistimos a un momento histórico de la historia de Chile reciente, quizá el momento más importante de la historia del Chile reciente, que sería el tema del plebiscito. Entonces yo ayer les dije igual que preguntaran en sus casas con las personas que viven qué sabían del plebiscito del 88 y si había ganado el sí o el no. ¿Alguno de ustedes habrá preguntado o se la quiere jugar por quién habrá ganado? Cristóbal. Ganó el no. Y yo no tuve que preguntar porque que yo veía una teleserie que se llamaba Los 80 Ah, muy buena. y entonces en una temporada fue cuando se hicieron el sí y el no y Sí, ganó pues el en no. la penúltima temporada salió eso. Sí, sí, Porque ganó el no y los también le pregunté a mi 80, mamá y dijo sí, que bacán. ganó el no. Los 80 recrea los años 80, pues como que cada temporada, o sea, no alcanza a abarcar un año completamente cada temporada, a veces un poco más. Pero el plebiscito fue el año 88 y fue el último capítulo de esa temporada. Y eso implicaba que después había otra temporada porque todavía faltaba un año de los 80, que era el año 89, donde igual pasaron cosas importantes y eventualmente lo vamos a ver. ¿Que el haya todavía levantado la mano? ¿Qué cosa? ¿De los 80? ¿Ah, viste los 80 también? Yo esa serie la he visto dos veces, o no, tres veces completa. Me gusta mucho. Creo que es de las mejores producciones audiovisuales que se han hecho en Chile, porque reconstruye muy bien la época y porque las actuaciones son súper buenas, súper altas, súper logradas. Muy buenos actores. Acá es una serie de mis series favoritas. Se la recomiendo a quien quiera verla eventualmente porque es muy buena. Entonces, voy a subir la presentación y va a comenzar la clase.
Un momentito. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí se ve, profe. Ya, un momento, por favor. Espera un poquito que voy a preparar una cosita acá. Grabando. Ya, ahora sí, entonces, niños y niñas del séptimo año A, vamos a imbuirnos de esta clase de historia, esta clase de historia que es muy importante porque lo que van a ver hoy, chiquillos, es historia viva. Quiero decir que como es una historia muy reciente, lo ideal es que, bueno, en ningún caso lo ideal es en historia que ustedes se queden con lo que dice el profe solamente. Para comprender la historia es súper importante que cada uno la investigue, averigüe por su cuenta. Sé que no están los ánimos para hacer eso, ¿ya? Pero de todas formas, la clase de hoy va a ser súper rica en conocer las fuentes directas de las cosas que vamos a ir viendo. Porque hay mucho material audiovisual, ya que este es un proceso más bien reciente. El año 88, no fue hace tanto tiempo, ¿ya? Fue hace, a ver, 88, 98, 2008, 2018, hace 33 años. No fue hace tanto, para lo que son los tiempos históricos. Entonces, lo que veníamos viendo, lo que vimos en la clase de ayer, bueno, esto ya lo sabemos, lo recontra sabemos, ¿no es cierto? Que el contexto en el cual pasó todo lo que estamos viendo es el de la Guerra Fría. Es el contexto, ¿no es cierto?, internacional donde el mundo estaba dividido en en dos polos. Un polo capitalista con Estados Unidos a la cabeza y otro socialista con la Unión Soviética a la cabeza. La Guerra Fría ya está por acabarse, se va a acabar al año siguiente, en el año 89, ¿ya? No sé si veamos propiamente tal cual fue el fin de la Guerra Fría, o no, sí, alcanzamos a verlo, pero todavía no. La siguiente semana vamos a ver en qué quedó el tema de la Guerra Fría, ¿ya? Pero es casi poético, digámoslo de esta forma, que justamente hacia el fin de la Guerra Fría, el año 89, un año antes, en Chile está pasando también algo que busca el fin de algo que en este caso es el de la dictadura, que es una consecuencia directa de la Guerra Fría, como que coinciden los tiempos de una u otra forma. Entonces ustedes ya saben que se le conoce como Guerra Fría porque supuestamente nunca se enfrentaron de forma directa a estos dos países, sin embargo, sí hubo enfrentamientos en todo el mundo producto de la influencia de estos dos países y de las intervenciones de estos dos países. En el caso de Chile, que nosotros ya debemos conocer bien, es el del quiebre de la democracia en el año 1973, el 11 de septiembre. Se ve un rectángulo, perdón, negro en la pantalla, no tengo idea por qué pasa eso, es segunda vez que me pasa en una clase, un tema de Teams. ¿Ya? Y cuando ustedes vean la presentación después, porque yo la subo, no va a salir con ese rectángulo feo ahí y van a poder verla bien. Ahora les va a tapar un poquito a lo mejor los títulos, pero igual se los voy a ir diciendo. Por ejemplo, ahora lo está tapando justamente, pero esto es algo que nosotros ya sabemos, que el concepto que estamos tratando es el de la dictadura cívico-militar. A ver, espera un poquito, voy a ver si puedo borrar ese cuadrado de alguna forma. No, lo sigue tapando. Al menos ahí no lo tapa. Ya, entonces hablamos del proceso de la dictadura cívico-militar. Ya sabemos que es una dictadura porque fue una forma de gobierno totalitaria, donde el poder es concentrado por unos pocos o por uno solo y se suprimen las libertades y garantías individuales de la población. Además que es cívico-militar y no solo militar porque hay muchos componentes, integrantes o personas del mundo civil que fueron partícipes de la dictadura, cómplices de la dictadura o bien
sacaron beneficios de este proceso de la dictadura. Por tanto, lo quieren defender. Este proceso dictatorial, esta época dictatorial en Chile generó una gran multitud de transformaciones en el mundo, en la sociedad chilena. Transformaciones políticas, económicas y sociales. Las transformaciones políticas, tenemos la concentración del poder político en un solo sujeto, ¿no es cierto?, que es la figura del dictador, y la promulgación de la Constitución de 1980, que cambió un poco el sistema político de Chile, bueno, un poco harto, y sobre todo cambió el sistema económico de Chile, porque impuso un nuevo modelo económico que es el neoliberalismo, que implicaba básicamente que muchas de las responsabilidades del Estado para lograr el bienestar de la población, es decir, salud, vivienda, educación y pensiones, pasaron a manos de agentes privados o al mundo empresarial. Es decir, se privatizó la vivienda, la educación, la salud y las pensiones. Y las consecuencias las experimentamos hasta el día de hoy, donde no son buena calidad, generalmente las pensiones son muy bajas, la salud, es buena la salud en Chile, pero solo la que se puede pagar, la que está en manos de agentes privados, porque como el Estado se despreocupó de esto, la salud pública es de mala calidad en Chile, lo mismo con la educación, etcétera, ¿ya? Y también las transformaciones sociales profundas que experimentó el tejido social chileno tiene que ver con la profunda represión que experimentó la población en forma de prohibiciones, exilios, torturas y desapariciones, es decir, una violación sistemática de derechos humanos durante este periodo. Mencionamos en la clase anterior que en la segunda mitad de la dictadura hay una forma más general de resistencia que va a desembocar en el plebiscito del año 1988, ¿ya? Esta segunda resistencia que tiene por fin o por finalidad denunciar las violaciones de los derechos humanos y también lograr acabar con la dictadura. En la última clase, la de ayer, nos enfocamos específicamente en la resistencia política, que sería básicamente el hecho de que las personas salieran a las calles, ¿no es cierto?, a protestar, a reclamar, a denunciar contra la dictadura, cosa que en la primera mitad de la dictadura no se hacía por el profundo temor que experimentaba la población. En esta segunda mitad sí lo hace. Se organizan los sindicatos de trabajadores, se organizan los estudiantes también y vuelven a salir a marchar en las calles, sobre todo los universitarios, pero también en los colegios. En las poblaciones, los pobladores se enfrentan directamente con la policía, con carabineros, ¿no es cierto?, haciendo barricadas, tirando piedra. Vuelven a surgir los partidos políticos opositores, es decir, que son contrarios a la dictadura, que no la apoyan, sino que la critican, cosa que había estado prohibida durante mucho tiempo en la dictadura. Vuelven a surgir y se forman diversas alianzas o agrupaciones de partidos que tienen la misma finalidad, que es que se acabe la dictadura, básicamente. Entonces aquí hay algunas imágenes del periodo, ¿no es cierto?, motivando, digamos, flyers que se repartían en las calles, que se tiraban desde los edificios, etcétera, motivando a que la gente proteste, que reclame, que alce la voz contra la dictadura, básicamente. ¿No es cierto? Y aquí está una imagen de unas barricadas, de unos niños de población en Peñalolén. Y también hablamos de lo que era un plebiscito, que era básicamente una votación popular, una consulta ciudadana, donde la autoridad le ofrece algo a la población, una frase, le plantea algo, y la población la acepta o la rechaza. O vota que sí, o vota que no. Y eso es lo que pasó en Chile. ¿Y qué es lo que se está ofreciendo a la población? Que continúe la dictadura por 8 años más. Es decir, hasta 1996, porque así lo planteaba la Constitución de 1980. La Constitución decía en una parte que el régimen de Augusto Pinochet iba a durar hasta el año 88. Llegado ese año, iba a hacerse una consulta ciudadana para que la gente decidiera si querían que siguiera o que no siguiera. Es muy raro que en una dictadura se presente esta situación, porque la dictadura concentra el poder, no quiere cederlo, no quiere ni siquiera abrir la posibilidad de que la gente rechace la dictadura. Pero la dictadura de Pinochet fue necesario, porque producto de toda la crítica internacional por la violación de los derechos humanos, era muy importante para los agentes de la dictadura validar su gobierno mediante la votación popular, es decir, demostrarle al mundo que la gente de Chile sí apoyaba su dictadura. Pero era un riesgo, porque también estaba la posibilidad de que la gente no la apoyara
y que el mundo viera eso también. Es la apuesta que decidieron correr quienes instauraron la dictadura en Chile. Por eso se forman dos coaliciones políticas, ¿no es cierto? Dos intenciones políticas donde está la concertación de partidos por el no, que son todos los partidos de izquierda, de centro y de centro izquierda que quieren que se acabe la dictadura, es decir, votar no en la papeleta, que no siga. Mientras que por el otro lado tenemos la alianza de partidos por el sí, que son principalmente partidos políticos de agrupaciones de derecha que aspiraban a que la dictadura continúe por 8 años más, hasta 1996. Entonces el plebiscito queda agendado para el 5 de octubre de 1988. Y ese 5 de octubre va a ser un día súper importante en la historia de Chile, un día decisivo, un día profundamente determinante, y toda la gente estaba con muchos nervios de saber qué es lo que iba a pasar y cuál era la posición que se iba a imponer. Recuerden que ayer les dije también que tenían lemas distintos, tenían postulados distintos. Por ejemplo, el no, obviamente, tenía un lema que decía Chile la alegría ya viene, porque quieren que se acabe la dictadura, quieren generar un sentimiento de esperanza en la población, porque cuando se vaya la dictadura las cosas van a cambiar para mejor definitivamente. Mientras que la postura del sí tiene un lema que es Chile, país ganador, y a lo que aspira es a que la población quiera, elija, que siga la dictadura. Porque si se acaba la dictadura, según el sí, las condiciones de Chile van a empeorar. Entonces es más bien una campaña que aspira a generar temor por el cambio. Sí, temor por el cambio. No, esperanza por el cambio. Y ayer les mostré también estos panfletos, estos flyers, que aspiraban por una u otra tendencia. Incluso fue súper necesario para la época que circularan, estos trípticos, que son instrucciones para votar. Porque para el plebiscito del 88, como las votaciones habían estado prohibidas por tanto tiempo, ¿no es cierto? Había mucha gente que nunca había votado en su vida, por lo tanto no tenía idea de cómo votar, o personas que habían votado por última vez hace mucho tiempo y podía ser que lo hubieran olvidado. Entonces fue súper importante repartir este tipo de instructivos para que la gente aprenda o recuerde cómo se tiene que votar. Dice, por ejemplo, usted debe ubicar con anticipación el local de votación que le corresponde. La información sobre los locales será publicada en diarios y en lugares públicos en todo el país. El día del plebiscito, llega al local de votación lo más temprano posible con su cédula nacional de identidad y su tarjeta de inscripción electoral. Diríjase a la mesa que le corresponde, indicada con un número en su tarjeta de inscripción electoral. Y así sucesivamente había que seguir instrucciones, ¿no es cierto? Había que inscribirse para votar, eso era muy importante, que una tarjeta electoral, y eventualmente votar. Entonces, chiquillos, el objetivo de esta clase es caracterizar el plebiscito de 1988 y el proceso de recuperación de la democracia. ¿Cómo fue el plebiscito? ¿Qué pasó en el plebiscito? ¿Y cuál fue la campaña que pegó con mucha fuerza y fue muy importante justo antes del plebiscito? Entonces tenemos que algo muy importante sucedió un mes antes del plebiscito. El plebiscito o la votación general era el 5 de octubre del 88. El 5 de septiembre, un mes antes, ocurrió esto. Comenzaron las franjas televisivas, es decir, campañas políticas destinadas a pasar por televisión de forma que toda la población viera ambas opciones para luego decidir una en el plebiscito. Entonces la pantalla que ven a la derecha, el pantallazo que dice en cumplimiento de disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. Es decir, todos los días, a eso de las 11 de la noche, a veces un poco antes, a veces un poco después, se hacía cadena nacional. Es decir, todos los canales nacionales tenían que pasar lo mismo. Y lo que pasaban eran las campañas políticas del sí y del no. Y esto era súper importante igual para la gente, porque se sentaba, ¿no es cierto?, se reunía en familia, era muy importante sentarse a ver qué es lo que iba a mostrar la tele, qué es lo que iba a mostrar el sí y qué es lo que iba a mostrar el no. Es así
que durante un mes, hasta el día del plebiscito, desde el 5 de septiembre al 5 de octubre, las familias chilenas se sentaron a ver 30 minutos de campañas políticas. La tele mostraba 15 minutos para la opción del sí y 15 minutos para la opción del no. A veces en ese orden, a veces primero el no y después el sí. Y este es un acontecimiento muy importante porque fue la primera vez desde el quiebre de la democracia que la oposición a la dictadura pudo expresarse en televisión. Eso la dictadura no lo permitía. Pero ahora, como quería que el mundo viera la imagen de que la dictadura era en realidad una conducta democrática, lo que pasaba en Chile en una dictadura, le dio a la oposición la autorización, ¿no es cierto?, para presentar su campaña política en televisión. Y esto fue lo que vieron. Ahora les voy a mostrar, chiquillos, algunos videos de esas campañas televisivas porque hay caleta. Yo hice una selección súper con pinzas, digamos, para que pueda resumir toda la idea, porque imagínense, fue un mes que pasaban 30 minutos de campaña en general, capítulos, entonces hay mucho material de esto. Por esto yo les digo que esto es historia viva. Lo que ustedes van a ver es imágenes de la época, cómo plantearon las campañas y lo que buscaba cada campaña, lo que veía la gente en 1988 en la tele. Eso es lo que van a ver ahora. Entonces, lo primero que les voy a mostrar, niños, es la canción del sí. Cada opción, tanto el sí como el no, tenía su canción de campaña, ¿ya? Su propia canción con la que buscaba motivar a la gente a votar por esa opción. Entonces primero vamos a ver la del sí y después vamos a ver la del no. Vamos con la del sí primero. Atención con esto. Recuerden, sí, que siga la dictadura. No, que pare la dictadura. Un horizonte de esperanza nace un septiembre no olvidado, nos hizo dueños de un legado que prometimos defender. Un horizonte de esperanza nace un septiembre no olvidado, nos hizo dueños de un legado que prometimos defender. Como una voz que iguala al viento, Va creciendo en sí de las conciencias. hay un país país de ganador. En democracia y libertad. el pueblo y usted harán posible la esperanza. Hoy que la paz entera avanza junto a usted. Con nuestra fe El Dios, la paz y su bandera. hoy la victoria Tiene nombre, presidente Pinochet. Esa era la canción del sí. Ahora vamos a escuchar la canción del no. Atención. La alegría ya viene, Chile, la alegría ya viene.
que diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arcoíris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, Todos juntos a triunfar. vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Debe ser a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por el Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh, Con la fuerza de mi voz. vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, Todos juntos a triunfar. vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Vamos a decir que no, Chile, la alegría viene. Chile, la alegría viene. Chile, la alegría viene. Y esa fue la canción del no. La pregunta ahora, niños y niñas, habiendo escuchado la canción del sí y la canción del no, ¿qué canción les gustó más? ¿O qué canción es mejor para ustedes? La del no. ¿Qué dice el resto? Sí, estaba mejor la del no. Ya, gracias Víctor. ¿Qué dice el resto? Están Pueden usar, durmiendo. pueden usar el chat también, chiquillos. Voten. Levanten la Yo manito. digo que ¿Qué cosa yo digan? digo el no. Ya. Levanten la manito a los que les gustó más la del no. Levanten la manito ahora los que les gustó más la del sí. No hay votos para el sí. Y esto es lo que pasa, chiquillos, chiquillas, que efectivamente, objetivamente, la canción de la campaña del no era mucho mejor que la del sí. Era mucho mejor. Por varios factores, digamos, porque la mayoría de los artistas, de la gente creativa, estaban contra la dictadura. Muchos se unieron para la campaña del no para hacer fuerza. Y también contrataron gente de afuera, ¿no es cierto? Mientras que para la campaña del sí no había mucha gente que quisiera trabajar en esos términos. Si se fijan, la estética o cómo se ve cada video es distinto, porque la del no sale un montón de gente bailando, festejando, abrazándose, haciendo su vida de forma más bien informal, pero la del sí sale mucha gente ordenadita, ¿no es cierto? Gente más bien de edad, con terno, con corbata, cantando así. Entonces, eso es como muy solemne, como que como que busca darle un aire como de grandeza, sobre todo a la figura de Pinochet, mientras que la campaña del no es pura fiesta, puro jolgorio, puro entretención, ¿ya? Y eso llamó mucho la atención de la gente, llamó mucho más la atención la campaña del no que la del sí.
Ahora, que la campaña del no haya tenido este componente de alegría no quiere decir que no haya mostrado otras cosas, ¿ya? O sea, la campaña del no estuvo enfocada en dar esperanza por el cambio, pero también en denunciar cuál es la situación que está experimentando Chile. Ahora les voy a mostrar otros pedacitos de la campaña del no, que también son muy famosos, que hablan de esta situación de tristeza y pena general que experimenta Chile viviendo en dictadura. Así que denme un segundito y el tiro se lo muestro. Ahí va. Esto también es parte de la campaña del no. Cuarto a 6. Buenos días, Marquita. Su será joven. Buenos días, don Aníbal. Buen día. Deme 2 marraquetas. ¿Cómo no, señora Yolita? Ya, aquí está su pancito. ¿Algo más? Anota esto, don Aníbal. Voy a llevarte también. ¿Cómo no? ¿2 bolsitas? Una nomás. Todos tenemos una razón para votar no. No más miseria. Ahí estaba. Esta parte de la campaña del no lo que busca denunciar es la situación de pobreza general y cesantía que experimenta Chile bajo la dictadura. Con esta bolita, ¿no es cierto?, que va a comprar pan y tiene tan poquita plata que ni siquiera puede comprarse 2 bolsitas de té. Se compra 2 marraquetas y una bolsita de té nada más. Representación de la falta de recursos. Y esta otra, que tiene que ver con otro aspecto muy, muy determinante de la dictadura. También de la campaña del no. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa de Enrique Cursiga, soy hermana de Newton Morales Saavedra, detenido. Soy madre de Manuel Isidro Miguel Ángel Pizarro. detenida y desaparecida el 20. Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. De usted depende que nunca más vuelva a ocurrir. No más desaparecido. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Ahí estaba otro pedacito de la campaña del no, que es conocida como la cueca sola. Lo que está denunciando este pedazo de campaña es a los detenidos desaparecidos y la violación de los derechos humanos ocurrida durante la dictadura. Por eso estas personas, estas señoras que se le han ahí, no son actrices, ¿no es cierto? No son actrices contratadas, son personas que efectivamente sus familiares son detenidos desaparecidos y bailan cueca, pero baila sola la señora. Porque la cueca, ustedes saben, es un baile en pareja. Entonces a ella le falta un ser querido. Esa es la representación de la cueca sola. Solamente puede bailar sola porque no está el ser querido que fue desaparecido durante la dictadura. ¿Ya? Eso con la campaña del no, que es esta mezcla de alegría, ¿no es cierto? Pero también de denuncia, de recordar que todas estas cosas malas pasaron durante la dictadura y por eso tiene que terminar. Por otro lado, la campaña del sí muestra lo siguiente. La campaña del
del sí, como les mencioné, si bien la del no, el lema principal es esperanza por el cambio, la del sí es temor por el cambio. Es una campaña del terror la del sí. Usa colores súper feos, oscuros, y lo que quiere es que la gente se asuste y que por ese susto no vote no, sino que vote sí. Ahora se los muestro. Es como sombría. 1973, septiembre. Campaña del sí. En las cercanías de Puerto Saavedra quedó al descubierto una escuela de guerrillas. Esa era la educación que el marxismo quería impartir en Chile. Los lugareños, amedrentados por los extremistas, estaban amenazados de muerte. Les obligaban a colaborar, pero fueron liberados. Sería muy raro encontrar un alemán occidental que atraviese el muro de Berlín para irse a vivir a Alemania socialista. El no es caos, destrucción y muerte. El presidente Augusto Pinochet materializó uno de sus más preciados anhelos que abrigó en sus años de estudio de la realidad nacional durante su formación como militar, la construcción de la carretera austral que hoy lleva su nombre. En el país del no, el miedo anda por la calle. Cuando usted vote, piense que si volvemos al pasado, la primera víctima inocente puede ser alguien de su familia. Sí, el pronunciamiento del 11 de septiembre... Se fijan entonces que la campaña del sí es meterle miedo a la población totalmente. Decirle, ojo, que si ustedes votan que no, se acaba el gobierno de Pinochet, vamos a volver al caos, a la destrucción, a la época de Salvador Allende, de la Unidad Popular, le puede pasar algo a tus seres queridos, es meter miedo todo el rato. Y también resaltar el aspecto económico, porque Chile sí tuvo un crecimiento económico durante dictaduras, durante algunos periodos de dictadura. Y entonces te muestran eso, muestran un país, digamos, con camiones, con manufacturas, con máquinas, con fierros que funcionan todo el rato. Entonces esa es la imagen que quiere proyectar el sí. Por un lado, demostrar el progreso económico de la dictadura y por otro, asustar a la población para que vote sí y no vote no. Aquí hay otro pedacito del spot de la campaña del no. Atención con esto. Apeló a la campaña del terror. Sí, usted decide. ¿Seguimos adelante o volvemos a la UP? Durante estos 15 años, el país y usted superaron barreras muy difíciles para salir adelante. Con sacrificio, con esfuerzo. Hoy, cuando estamos a un paso de salvar la última valla, hay algunos que no quieren que Chile siga siendo un país ganador. Quieren que volvamos atrás, que usted vuelva a pagar el costo. Pienso que si llegara a ganar la opción no, yo le diría a usted que tengo dudas sobre el respeto al derecho de propiedad. En el país del no, no hay respeto. Ni por sus bienes, ni por su futuro, ni por su seguridad. Cuando usted vote, piense en todo lo que puede perder. Piense en lo más querido, en los suyos. A ese punto era lo que demostraba la campaña del sí. Prácticamente que si ganaba el no, todo Chile se iba a destruir y todos los seres queridos de las personas iban a morir. Es una campaña del terror, básicamente, y que se hace muy difícil de ver. La campaña del no pasó a la historia como una de las mejores campañas políticas hechas no solo en Chile, sino en general en la historia reciente de la humanidad, porque es muy pegajosa la canción, porque es muy alegre. La campaña del sí, en cambio, es difícil de ver, es una campaña de mal gusto, es fome,
tiene colores sobrios, tiene sonidos muy sobrios, apagados, no dan ganas de verla, no dan ganas de verla. Recién más adelante, ya cuando cacharon que la campaña del no era muy superior, quisieron hacer un cambio en la campaña del sí e imprimirle un poquito de alegría, como lo que les voy a mostrar ahora, imitando un poco lo que hacía la campaña del no. Recuerde, faltan 14 días para el triunfo del sí. Ahora sí que sí, así sí que sí. Oh, 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 diga sí, yo sí, tú sí, eso sí que sí. Oh, 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 diga, hoy sí somos ganadores, Chile es un país ganador. Ahora sí que sí, así sí que sí. Oh, 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 diga sí, ahora sí que sí, así sí que sí. Oh, oh, diga sí. Pinochet. ¿Por qué Pinochet? Porque es un hombre bueno, el único presidente que ha sacado la cara por todos los chilenos. Por eso el voto del mío y de todas las personas que estamos acá, por supuesto, es él. Pinochet, de todas maneras. ¿Por qué? Él nos da seguridad, tranquilidad. Por supuesto que sí, somos mayoría. Tenemos libertad y tenemos seguridad en este país. Con todo honor y con toda gloria por el presidente Pinochet. De todas maneras, Pinochet. De todas maneras, lejos, lejos, lejos. Ahí está, lejos, lejos, lejos. Se dan cuenta que hace este cambio la campaña del sí, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que no alcanza en realidad como para mostrarse como algo más alegre o más esperanzador que lo que mostraba la campaña del no. ¿Y qué es lo que sucede? Que ustedes dirán, pero son campañas de tele nomás, po. Pero imagínense que en esa época, donde no había internet, ¿no es cierto?, donde no había YouTube, la distracción y la forma en que la información llegaba a los hogares era por un lado por la radio y por otro por la tele. Absolutamente por la tele. Entonces, el éxito de la votación, ¿no es cierto?, la que ganara el no o el sí, dependía mucho de esta franja televisiva, de cómo influyera en las personas. Y como ustedes mismos se dieron cuenta, la campaña del no era bastante superior. Y lo mismo se pensó en la época, que la campaña del no era de una superioridad absoluta sobre la del sí. De hecho, los diarios de la época dicen lo mismo, ¿no es cierto? Dice, amplio acuerdo en superioridad del no en la tele. Expertos y ciudadanía opinan sobre franja electoral. Entonces la misma gente y los mismos expertos se daban cuenta de que la campaña del no era absolutamente superior a la del sí. De hecho, las mismas personas que eran partidarias de la dictadura, que eran partes del gobierno de la dictadura, opinaban lo mismo. Este es un extracto del diario que dice un título ahí por paliza, de una entrevista. Dice, la franja se transmitió el lunes a las 22:45 de la noche y la derrota fue humillante. Los resultados fueron lamentables. Al cabo de muy pocos días, nadie pudo ignorar la evidente superioridad técnica de la franja del no. Mejor construcción argumental, mejores filmaciones, mejor música. Su melodía característica en torno a la frase la alegría ya viene era tan pegajosa que hasta los partidarios del sí la tarareaban inconscientemente. Escribiría años después el entonces ministro del Interior, Sergio Fernández. O sea, hasta una persona que era parte de la dictadura reconocía que la campaña del no era tan buena que hasta los mismos que votaban por el sí andaban cantando la canción del no sin darse cuenta. Esa Chile, la alegría ya viene. Todo el rato, así en su cabecita, rondando todo el rato. Y eso va a tener consecuencias, obviamente, a la hora de votar. ¿Y qué pasa? Que llega el día decisivo, el día de la votación, el 5 de octubre de 1988, donde llegan las dos opciones, ¿no es cierto? La del sí,
que dice que si gana el sí, Pinochet continúa en el poder por 8 años más, pero aparte se va a elegir un congreso y se aplica plenamente la Constitución de 1980, y la campaña del no, que si gana el no, se convoca elecciones libres y se restablece el sistema democrático, también bajo la aplicación de la Constitución del 80. Entonces ese día las personas se encontraron con esta papeleta de votación. Bien simple, solo decía esto: plebiscito, presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, que era el dictador, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y había que trazar una raya sobre la línea horizontal y formar una cruz. ¿Cómo fue ese día? Se constituyeron mesas de votación, más de 22.000 en todo el país, la imagen que ven ahí del Estadio Nacional. Mucha gente en las mesas de votación y muchas filas también ese día donde la gente esperaba su turno para votar. ¿Por qué tanta gente? Porque en ese momento en Chile, del total de la población, podían votar 7.435.903 personas, o sea, más o menos 7,5 millones. Por tanto, había muchas filas de las personas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? De esas 7.435.903 personas, votaron 7.251.933, es decir, votaron casi todas. La participación fue de un 97,53%, o sea, muy rara vez en la historia han habido índices tan altos de votación. ¿Y cuál fue la opción que ganó? La del no, como dijo el Cristóbal al principio. El no ganó por casi 1 millón de votos. El no sacó 3.967.569 votos, es decir, el 55,99% del total, mientras que el sí sacó 3.119.110, es decir, 44% del total. Ganó el no. Ganó el no y ganó el no en todo Chile. Solamente en 2 regiones de Chile se impuso el sí, en la región de la Araucanía y en la región de los lagos. En todos los otros territorios de Chile, el no ganó. Y esto es lo que mostraban los diarios al otro día. Adiós general, adiós carnaval. Gobierno reconoció el triunfo del no. Porque en las personas del no también existía el nerviosismo de que si ganasen, la dictadura no reconociera que ganasen. Porque durante todo ese día, la gente iba mostrando avances de los resultados en la tele. Y todo el rato decían que iba ganando el sí. Pero la gente al mismo tiempo estaba escuchando la radio, que son medios más independientes que la tele, y en la radio decían que iba ganando el no. Entonces no les calzaba que en la tele dijeran que iba ganando el sí. Finalmente, recién a las 2 de la madrugada del día lunes 6 de octubre, salió un ministro de apellido Cardemil a reconocer en la televisión que había ganado el no. A las 2 de la mañana recién la gente pudo saber el resultado oficial de la votación. Y por eso los diarios al otro día decían esto: adiós general, adiós carnaval. La tercera decía triunfa el no. La cuarta decía gobierno acata el triunfo del no. U otro titular del diario Fortín muy recordado es: corrió solo y llegó segundo, en referencia a Pinochet, porque él no tenía competencia, él era el único candidato y aún así perdió. Entonces corrió solo y llegó segundo. ¿Y qué pasó después? Las celebraciones del pueblo chileno, ¿ya? Ahí andando en micro, grandes aglomeraciones, grandes manifestaciones de gente, y estas imágenes también. ¿Ustedes saben qué lugar es el que se está mostrando en esta foto? La Plaza Italia. Es la Plaza Italia, ¿no es cierto? Esta imagen se parece mucho a las manifestaciones de hoy en día. La imagen de la izquierda es la Alameda, ¿ya? Y las dos de la derecha son la Plaza Italia, o que muchos hoy la conocen como Plaza Dignidad, que siempre ha sido como un centro de reunión de las personas. Entonces, desde esta época, ¿no es cierto?, tenemos celebraciones generales del pueblo chileno, por fin aliviados de que se haya acabado la dictadura, y no solo que se acabó, sino que la misma población logró que se acabase la dictadura mediante el voto, mediante la votación democrática. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Efectivamente gana el no, pero no se acaba inmediatamente la dictadura. No puede acabarse de un día para otro. Tienen que haber muchas preparaciones para generar ese cambio. Entonces, finalmente, con el triunfo del no, lo que pasa es lo siguiente.
el gobierno, es decir, la dictadura de Pinochet, reconoció su derrota en las urnas, es decir, en la votación, y conforme a la norma 29ª transitoria de la Constitución, se prorrogó de pleno derecho el periodo presidencial de Augusto Pinochet por un año más hasta el 11 de marzo de 1990, para los efectos de la convocatoria de elecciones democráticas de presidente y parlamentarios al año siguiente. En palabras simples, lo que acabo de decir es que una vez que gana el no, el gobierno de la dictadura, que iba a acabarse en el 88, dice no, va a durar un año más, porque durante ese año tienen que prepararse las elecciones de parlamentarios y las elecciones presidenciales para elegir quién va a ser el nuevo presidente, ¿ya? Entonces se extiende solo por ese año más la dictadura. Y eso es, pues, chiquillos. Ese fue el día más importante de la historia reciente de Chile, en que por fin se pudo vencer se pudo acabar, no inmediatamente, ¿no es cierto?, pero al menos la población chilena habló y se dijo, hasta aquí nomás con la dictadura de Pinochet, tiene que haber un cambio importante. En las siguientes clases vamos a ver qué tanto cambió la cosa y si realmente fue un cambio tan importante, pero en ese momento la euforia fue absoluta. La alegría de las personas que estaban en contra de la dictadura, ¿no es cierto?, era absoluta. Absoluta, absoluta. Muchos dicen que era el día más feliz de su vida. Entonces, niños y niñas, habiéndoles comentado todo esto que yo les acabo de comentar, generalmente yo los días martes a este curso les dejo una actividad que tienen que hacer les doy un plazo de una semana, una actividad más bien corta, ¿ya? Sin embargo, en esta ocasión no les voy a encomendar ninguna actividad, porque necesito que se pongan al día con las actividades que deben, niños y niñas. Tengo que subirles las notas, tengo que ponerles las notas, y no puedo hacerlo en la medida que no me entregan las actividades. Ya ha pasado mucho tiempo, ya es necesario, muchos de ustedes ni siquiera han hecho la línea de tiempo de la independencia, que fue lo primero que vimos, ¿ya? Así que esta semana no les voy a dejar ninguna actividad, y ustedes van a tener que usarla para ponerse al día con lo que debe, para ponerse al día con todas las cosas que debe, ¿ya? En Teams están asignadas las tareas, chiquillas. Si aún así alguno no cacha cuáles son las tareas que debe, igual me puede hablar por el mismo Teams que tiene un chat, o si no le dice al profe Claudio que le dé mi contacto para que yo le diga, mira, te falta esto, y toma, hazlo, ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado esta clase, chiquillos, espero que hayan comprendido la importancia de lo que acaban de ver. De hecho, les voy a mandar por el chat, aquí mismo voy a pegar en el chat, un link a un video que recrea, que es el testimonio de las mismas personas que vivieron el plebiscito y votaron por el no. Imagínense cómo fue ese día para ellos. Finalmente vencer a la dictadura y finalmente poder salir sin temor a la calle. Igual hubieron enfrentamientos con la policía ese día, qué sé yo. Entonces les dejo ese video para que lo vean en la hora sincrónica y puedan hacerse una idea, asincrónica, perdón, y puedan hacerse una idea más general de lo que pasó ese día tan importante para la historia de Chile. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario o consulta sobre lo que acabo de mencionar o sobre las tareas que le acabo de decir que tienen que ponerse al día? No, profe. No, profe. Perfecto, entonces lo dejamos hasta acá, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Les recomiendo que vean el video que puse en el chat y por favor pónganse al día con las actividades que deben. Ya les dije, si no tiene mi contacto para preguntarme si no está seguro lo que debe o no sabe dónde están las actividades, se lo envía al profe Claudio y yo después le digo qué es lo que debe y toda la onda. ¿Ya? Así que eso. Cuídense Profe, mucho, yo chiquillos. le envié la tarea ayer. Bacán, Cristóbal. ¿La subiste por Teams? Sí, profe, la última. Ya, ahí voy a verla. ¿Ya? Vale. Entonces el resto, chiquillos, que está al debe, por favor, pónganse al día porque tengo que subir las notas. Y si ya pasa mucho más tiempo, ya no le voy a poner el rojo nomás porque no puedo esperar tanto tiempo. ¿Ya? Así que pónganse al día. Ya ha pasado mucho tiempo, es el momento de que se pongan responsables con lo que deben. Así que eso, cuídense mucho, nos vemos la otra semana, les mando un abrazo y tomen harta agüita, duerman, jueguen y hagan la actividad. Chau. Chao, profe. Chao, profe.